En este vídeo vamos a ver cómo crear una aplicación que funcione como un servidor, ¿vale? La idea es, bueno, que funcione como un servidor de mensajería en este caso, ¿vale? Vamos a utilizar un poco el tema de sockets que estamos viendo para hacer un servidor multihilo que sea capaz de recibir múltiples conexiones de clientes y mantener lo que sería una especie de sala de chat donde los clientes puedan conversar entre ellos con diferentes, digamos, funcionalidades, ¿vale? Luego más adelante iremos viendo alguna cosa más particular en sucesivos vídeos. Entonces para eso lo que he hecho ha sido, bueno, me he hecho un proyecto Java y demás, y he creado, fijaos, la clase main, que va a ser donde voy a tener el método principal simplemente para lanzar la aplicación, ¿vale? Donde lanzaré el programa. Tengo la clase servidor, que va a ser la clase que represente a lo que es el servidor, que mantiene las conexiones con los clientes y demás. Voy a tener una clase que llamo servidor, donde voy a tener representado a cada uno de los clientes que se pueda conectar, qué información quiero guardar de ellos, qué cosas pueden hacer, métodos, etc. Y voy a tener también una clase de conexión cliente, que va a ser la clase donde mantenga cada una de las conexiones con cada uno de los clientes. Básicamente va a ser donde la clase que convertiré en un hilo para lanzar cada vez que un cliente se conecte al servidor, y donde mantendré la conversación y establecer el protocolo para comunicarme con ellos, ¿vale? Y luego además a este proyecto habría que hacerle el correspondiente proyecto de cliente, donde haríamos pues a lo mejor una aplicación gráfica para poder escribir texto y poder ver lo que los demás escriben, ¿no? Entonces fijaos, tenemos aquí un main, donde sería la clase principal, y tengo aquí una clase servidor que va a representar al servidor que mantendrá el servicio activo, ¿vale? Entonces, por empezar un poco por el principio, fijaos, la clase servidor, pues lo que voy a tener, fijaos, para mantener la conexión o para poder establecer un servidor, necesito crear un server socket, ¿vale? Que es la clase Java que permite establecer una conexión para recibir conexiones de... Perdón, establecer o sostener un servicio que reciba conexiones a través de otros sockets cliente de otros equipos, ¿vale? Además, pues voy a guardarlo por si fuera necesario. El servidor tendréis que escuchar en un puerto. Vamos a poner aquí un constructor, de manera que nos puedan indicar en qué puerto tenemos que escuchar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, pues el servidor tendremos un método que se llame iniciar. Perdón, vamos a hacerlo público. O digamos conectar el servidor, o iniciar, vamos a llamarlo iniciar. Puesto que el servidor lo podremos iniciar, también lo vamos a tener que poder parar. Son cosas son operaciones que el servidor tiene que poder hacer, ¿vale? Una sería iniciar, por ejemplo, iniciar sería establecer el socket en el puerto establecido, ¿vale? Que es como funciona. Fijaos que me dice que hay una excepción no gestionada por establecer una conexión y ocupar un puerto. Lo que hago será lanzarla más arriba para que la aplicación principal o quien llame a este método se encargue de gestionarla como proceda, ¿vale? También tengo un método parar, que lo que hace será cerrar el socket, ¿vale? Para cerrar la conexión, ¿vale? Sería simplemente esto. Por lo tanto, el constructor lo que va a hacer es simplemente almacenar el puerto y, por ejemplo, a lo mejor llamar a iniciar para establecer o podemos llamar a iniciar fuera del constructor. Vamos a hacerlo de esa manera, que a lo mejor es más cómodo, ¿vale? Lo dejamos así, simplemente me pasan el puerto y me conecto o me anclo a ese puerto en el equipo en el que estoy, ¿vale? Por otro lado, por ir poco a poco, fijaos, tengo un cliente. Del cliente, imaginaos que quiero manejar. Bueno, pues quiero almacenar el socket con el que se me conecta, por ejemplo. Me puede resultar interesante. Y luego también lo que me va a interesar va a ser almacenar los flujos de entrada y salida de comunicación con él, ¿no? Que van a ser un buffer reader que llamaremos entrada y un print writer que llamaremos salida. De manera que cada vez que establezcamos una conexión o cada vez que tengamos un cliente, nos pasen el socket de conexión con este cliente
para establecer los flujos de entrada y salida. Haremos un new buffer reader, new input stream reader, y del socket podemos sacar el get input stream. También nos pasará una excepción. Y lo mismo con la salida. Aquí a través del get input stream, vale, colocaremos el modo append, ¿vale? Que nos va a servir para, fijaos, es auto flash. Lo que hará es que cada vez que coloquemos un mensaje en el canal de salida, en el print writer, se enviará automáticamente, ¿vale? Nada más escribir el mensaje, lo enviaremos. No tendremos que llamar manualmente el método flash que tenemos aquí, fijaos, que lo que hace es enviar los mensajes hacia la salida, ¿no? Hacia el cliente, en este caso, hacia el servidor, ¿vale? Bueno, por otro lado tenemos la clase conexión cliente, que sabemos que va a ser un hilo, con lo cual vamos a hacer que herede de thread, y lo que hacemos es crear o implementar aquí, sobreescribiendo el método public void run, que será donde hagamos lo que haya que hacer cuando la conexión cliente se establezca. La conexión cliente, puesto que sostiene la conectividad con un cliente, vamos a pasarle el objeto cliente con quien tiene que mantener la conexión, ¿vale? Se lo pasaremos. De esa manera ya sabemos cómo comunicarnos con él. Por comodidad, fijaos, vamos a hacer esto, no vamos a hacerlo privado, así podemos atacar a los objetos entrada y salida directamente para enviar y recibir con el cliente cómodamente sin trabajar con getters y setters, que es un poco a veces incómodo, ¿vale? Aquí vamos a almacenar el socket también, que no habíamos almacenado. Tenemos la conexión cliente ya preparada también. Y fijaos, la clase main del servidor, lo que va a hacer en este caso es, lo primero de todo, crear el servidor, pasarle un puerto, ¿vale? O sea, el puerto con el que podamos poner una constante, lo pasamos como parámetro, lo leemos de un fichero de properties, cualquier cosa. Iniciaremos el servidor. Ya aquí nos va a empezar a pedir que tengamos en cuenta la captura de excepciones. Vamos a poner un print stack trace por ahora, pero aquí tened en cuenta que una vez que más o menos uno pueda suponer lo que puede pasar, pues tendréis que mostrar un mensaje de error o algo un poco más. O en este caso a lo mejor enviar algún log a través de log4j, por ejemplo, enviar algún log del servidor para luego poder trazar los errores o saber qué ha pasado y demás, ¿no? Y luego lo que tenemos que hacer es, una vez que iniciamos el servidor, mientras el servidor está conectado, método que todavía no hemos hecho pero que vemos que nos va a ser útil, lo que tengo que hacer es aceptar conexiones de clientes, ¿vale? De manera que aceptaremos la conexión de un cliente que nos devuelva el socket con ese cliente, de manera que nos creemos un nuevo cliente al que le pasemos ese socket y podamos establecer una nueva conexión con ese cliente, ¿vale? Lanzar esa conexión para que se mantenga en un hilo y este bucle pueda volver a ejecutarse mientras esté conectado y hasta que reciba una nueva conexión, y así sucesivamente, ¿vale? ¿Lo veis, no? La idea es que mientras esté conectado el servidor, escuchar conexiones, cada vez que escuche una conexión, crear el cliente y lanzar una nueva conexión, en un hilo, y volver a empezar. De manera que por cada conexión que yo reciba, lanzaré un hilo que tendrá a ese cliente que se conecte. Me falta hacer el método está conectado y el método aceptar conexión. Entonces me voy aquí a mi clase servidor. Necesito un método que me diga está conectado. Y necesito un método que me diga aceptar conexión. ¿Cómo se hace esto? Fijaos, es muy fácil. Aquí vamos a hacer que el socket nos indique, is close, nos indique si no está cerrado es que está abierto y si está cerrado es que está cerrado. Y si está cerrado es que está cerrado, ¿vale? Es decir, de esta manera puedo saber siempre si el servidor está en marcha o no está en marcha. Lo puedo parar cerrando el socket y esto, método isClose, devolverá que sí que está cerrado. En caso de que no lo haya cerrado, volverá que sí que está cerrado, ¿vale? Y en el caso de aceptar conexión, aquí no tengo más que devolver a través del server socket. Hay un método que se llama accept, que lo que hace es
escuchar conexiones de clientes y cuando recibe una, devuelve el socket con ese cliente. Con lo cual podré capturarlo, que es lo que hago aquí, y guardarlo como socket cliente, ¿vale? Esto sería el socket de un cliente, porque quede un poco más claro, que utilizará para crear un nuevo cliente y meterlo en... o empezar a escucharlo, ¿vale? También nos falta, fijaos, que yo lanzo los hilos, pero no registro en ningún lugar los clientes que se conectan al servidor, ¿vale? De manera que también voy a necesitar, fijaos, un método que me diga public void añadir cliente, para mantener un registro de qué clientes se conectan a mi servidor, ¿vale? Por lo tanto necesitaré un array list de clientes que instanciaré en el constructor correspondiente. Clientes igual a new array list, ¿vale? De manera que cada vez que un cliente se conecte a mi servidor y vaya a lanzarlo, lo que haré será servidor.añadir cliente. De manera que así los tendré registrados. De manera que, por ejemplo, cuando alguien de ellos envíe un mensaje al servidor, yo pueda enviárselo a todos los demás, ¿vale? Para poder mantener la comunicación entre ellos. Por lo tanto, eso significa que también necesitaré un método que se llame enviar mensaje a todos, ¿vale? De manera que yo pueda enviar un mensaje a todos los clientes. Algo, por ejemplo, así. Necesitaré el mensaje, ¿vale? Sería algo parecido a eso, ¿no? Esto sería enviar mensaje a todos. De manera que cada vez que yo reciba algo, lo pueda enviar aquí, ¿vale? Por lo tanto, tenemos ya el cliente con la información que nos hace falta. Por ahora no nos interesa nada más. También podemos saber si el cliente está conectado, por ejemplo. Podríamos hacer algo así, por poder conocer el estado del cliente, de la misma manera que hemos hecho con el servidor. Es decir, podríamos ir haciendo operaciones las que nos vayan haciendo falta, ¿vale? Y por otro lado, lo que me queda por hacer es mantener la conectividad con los clientes, ¿vale? Cada vez que alguien se conecte a mí, ¿qué hago? Bueno, pues fijaos, podríamos hacer, cada vez que un cliente se conecte a mí, le podría yo enviar un mensaje de hola, bienvenido a mi servicio de mensajería. Y lo que vamos a hacer es, mientras el cliente está conectado, fijaos cómo nos hacía falta este método, voy a escuchar lo que diga este cliente, entrada.readline, y esto me dará un try catch. Necesitaré un try catch para la excepción, ¿vale? Vamos a meter todo dentro de un try catch y ya está. ¿Qué hago con el mensaje? ¿Cuánto le envía un cliente? Ay, perdón, mirad, aquí necesitaría hacer esto. Servidor.enviar mensaje a todos. Mensaje. Pero fijaos, no tengo acceso al servidor. Pues probablemente tendría que haber hecho esto. Pasar a todas las conexiones una instancia del servidor para que puedan, digamos, comunicarse con él o establecer o llamar a sus métodos y poder utilizarlo. Con lo cual lo que vamos a hacer es pasarlo como referencia desde la clase principal, aquí, para mantener la conexión de este cliente con el servidor y así sucesivamente con todas las conexiones que vayamos recibiendo. Y así de manera que cuando alguien envíe un mensaje, yo lo leo y lo envío directamente a todos, sin pensar, ¿vale? De hecho, fijaos que lo estoy enviando a todos, inclusive a aquel cliente que lo ha enviado, ¿vale? Que eso es una cosa que podríamos ir depurando un poco con el tiempo, ¿no? Fijaos, tal y como está ahora, lo que hemos hecho ha sido que el servidor, cuando recibe una conexión, añade al cliente a su lista de clientes y luego arranca un hilo para atender a ese cliente, y lo que hace es que mientras que el cliente esté conectado, que lo estará hasta que cierre su socket en su lado, ¿vale? Leo a través del buffer reader lo que me mande él y tal cual me lo manda se lo envía a todos, ¿vale? Bueno, pues para probar esto podemos crear un entorno de ejecución. Le damos a aplicación, le vamos a llamar servidor,
main. Y vale. Y lo lanzamos. Lo que va a hacer es establecer la conexión en el puerto y poco más. Ahora mismo, ¿vale? No vamos a ver nada. Y lo que vamos a hacer es lanzar una terminal. ¿Vale? Me voy a conectar a través de Telnet a mi propio equipo, al puerto 555. Y fijaos cómo me aparece mi cliente de mensajería, al que yo escribo. Y él, de hecho, lo que hace es contestar a todos. Si me abro más consolas, fijaos, como no tengo tiempo, a lo mejor por no alargar el vídeo, para hacerme un cliente, lo puedo ir probando con el propio comando Telnet, que es un cliente para un servicio básico de texto, mensajería, lo que sea. Y puedo decir, hola, ¿qué tal? Y vemos como todos los demás reciben el hola, ¿qué tal? Yo soy otro. Y vemos cómo va llegando a todos, ¿vale? Estos serían mis clientes, que en este caso no lo he implementado porque lo que voy a hacer es, bueno, pues terminar aquí esta parte para que veáis cómo hacer la parte básica de un servidor que sostenga la conexión entre varios. Y en el siguiente vídeo haremos un cliente de mensajería para este servidor y luego iremos añadiendo otras características como, por ejemplo, no sé, identificar cada cliente con un nick, qué hacer para que el cliente se desconecte, cómo gestionar las desconexiones y conexiones de los demás, listados de usuarios, es decir, añadir unas ciertas características para darle un poco más de sentido un poco al proyecto, ¿vale?